Bueno, este proyecto parte del hecho de que desde hace, pues, más de 25 años ya, desde fines del siglo pasado, en realidad, ha habido manifestaciones, denuncias, ha habido 3 iniciativas legislativas realmente ya, es decir, es un problema conocido de salud pública, en el cual manifiestan, pues, que ha habido un incremento gradual de enfermos renales crónicos. Sin embargo, un estudio reciente que nosotros hicimos en la base de datos que nos prestó el Instituto Mexicano del Seguro Social de Atención a Pacientes Renales en el estado de Michoacán, se ve que la jurisdicción sanitaria, que es la de Zitácuaro, para enfermos renales, hay más en esa zona. Y no solo eso, sino que en esa zona empiezan el tratamiento dialítico a edades más tempranas. Y por otro lado, estamos visitando a familias que tienen algún enfermo renal crónico para conocer su historia, para ver cómo han vivido la enfermedad. Te diría que el común denominador, pues, es sufrimiento. En el caso, ya datos concretos que hemos encontrado, cuando medimos sintomatología depresiva a niños que no tienen familiares renales y a niños que sí lo tienen, pues los niveles de sintomatología depresiva son mayores en quienes sí tienen un enfermo en casa, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Qué bueno que estén con nosotros en este su programa, Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pues hace rato decía yo que el calor no cesa, y el calor nos pone en perspectiva de otro asunto que tiene que ver con el agua, con la carencia, con la sequía, con el exceso de lluvias en otros lugares, mientras que aquí estamos medio secos, en Sudamérica se están inundando. Entonces el gestionar el agua es un asunto muy serio, de mucho cuidado. Y entonces, bueno, surgen muchas discusiones en torno al problema del agua. Uno de los principales tiene que ver con que la cantidad de agua disponible para consumo humano realmente es muy pequeña. Es decir, un porcentaje, somos un planeta que por lo menos en su superficie está lleno de agua, pero la cantidad de agua que nosotros podemos utilizar es muy poca. Y de esa poca hay un porcentaje de contaminación enorme de agua. Contaminación casi siempre por actividades humanas. Y esto pues repercute inmediatamente en la calidad de vida de la población, en la salud de la población. Aquí en Michoacán tenemos varios de esos problemas presentes en diferentes situaciones, y uno de ellos se ha presentado desde hace algunos años, no es un problema nuevo. Y bueno, hay una serie de especulaciones en torno a que el agua, en este caso, es el responsable de un problema de salud pública muy serio, muy severo y que requiere atención urgente. Estamos hablando de la termoeléctrica de Los Azufres, una estación muy importante para la generación de energía eléctrica. Pero alrededor, en las poblaciones que viven, que desarrollan sus actividades alrededor, se han estado presentando, no sé, de hace más de 10 años. Más de 25 años. Más de 25 años, una situación anormal de presencia de problemas renales, de insuficiencia renal. Nosotros sabemos que esta es una enfermedad multifactorial, pero al parecer rebasa los números normales que hay en toda la población como consecuencia de otro tipo de enfermedades, otro tipo de condiciones. Y entonces ha habido la tentación, decía yo, de responsabilizar a la termoeléctrica en este caso, ¿no? Que pues su gestión sería la no adecuada, que de alguna manera los residuos que no son controlados están llegando a la población. Yo creo que las explicaciones simples siempre tienen que tomarse con mucho cuidado, porque hay que hacer estudios muy serios para ver qué efectivamente está sucediendo. Si el agua es responsable, cuáles son las causas de que esa agua no sea la adecuada para la población, o hay otro problema que está por ahí oculto y que debemos de tomar acciones. Entonces hay un proyecto que están desarrollando, en este caso, investigadores de la Universidad Michoacana, en conjunto con instituciones de gobierno federal y gobierno estatal, para tratar de determinar las causas reales de este problema. Primero, identificar si realmente es un problema.
Es decir, si no estamos viendo pues una situación dentro de la normalidad, que creo que es uno de los primeros elementos que ustedes abordaron. ¿Realmente la cantidad de enfermos rebasa la normalidad? Puede ser que la concentración poblacional como que se sobre represente esta enfermedad, entonces hay que analizar primero datos, ¿no? Y después hacer un estudio de un montón de factores, y entonces en ese sentido nuestros invitados de hoy pues representan este grupo de investigadores que desde diferentes perspectivas está analizando el problema. Les queremos agradecer a todos, la doctora María Elena Rivera de la Facultad de Psicología, el doctor Pedro Corona del Instituto de Ciencias de la Tierra. Gracias. Y la doctora Virginia Robinson de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana. Y pues quisiera empezar yo, si nos pueden describir brevemente cuál es el problema y por qué suponemos que es la termoeléctrica. Antes del estudio, es decir, ¿por qué se le asigna a la termoeléctrica esta estudio? Antes de llegar al estudio, platicarles desde el punto de vista histórico cómo surge todo esto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Horacio. Bueno, este proyecto parte del hecho de que desde hace pues más de 25 años ya, desde fines del siglo pasado, en realidad ha habido manifestaciones, denuncias, ha habido 3 iniciativas legislativas realmente ya, es decir, es un problema conocido de salud pública, en el cual manifiestan pues que ha habido un incremento gradual de enfermos renales crónicos. Ya los detalles de la enfermedad nos lo platicará la doctora en un momento. Y entonces los tiempos, digamos, de la aparición de estos número de enfermos coincide con 2 aspectos concretamente. El primero es que espacialmente coincide con los municipios que se encuentran alrededor de la planta geotermoeléctrica Los Azufres, y la otra pues que hay digamos una temporalidad que tiene que ver con más o menos unos 15 o 20 años después que comenzó a funcionar. Estos son datos muy concretos. Estos enfermos han ido, digamos, exponencialmente creciendo, y han ido pues denunciando, y ha habido iniciativas, pues sí ha habido algunas iniciativas institucionales, pero sobre todo ha habido iniciativas de ellos mismos. Incluso hay una asociación actualmente, ¿no?, de enfermos de riñón en Ciudad Hidalgo, y entonces eso implica que hay una problemática de salud pública con una problemática específicamente ambiental, es decir, hay un entorno específico bien señalado, y de ahí pues parte toda esta, digamos, como inquietud del por qué no ha llegado realmente a repercutir en programas, digamos, de incidencia directa que puedan ser, pues para que esta gente pueda ser atendida. Y entonces el proyecto, bueno, nace de alguna serie de encuentros institucionales que ya tuvimos con la Procuraduría Ambiental, la cual tuvo una denuncia ambiental en 2021, y pues a partir de ese momento nos encontramos todos para platicar, digamos, y tratar pues de abonar, a entender realmente qué es lo que ahí está ocurriendo en el medio ambiente, sin señalar, pero con líneas de investigación muy claras, muy específicas, que tienen que descartarse en búsqueda de datos. En eso estamos, y de ahí se constituye pues un proyecto de PRONAI o PRONACES, de Consejo Nacional de Ciencia, que precisamente tiene la línea, el eje transversal es hacer trabajo de investigación e incidencia. Sí, entonces tenemos un problema asociado de alguna manera a la geotérmica, ¿sí? Las poblaciones que están afectadas están alrededor, coinciden en el tiempo con la apertura de esta planta, y entonces pues es muy tentador suponer que esto es, pero un problema renal es multifactorial y puede sí tener un efecto de esta actividad de generación de energía, pero también estar enmascarando otros problemas alrededor. No sé, Virginia, si nos puedes decir qué otros factores pudieran estar vinculados, sin decir que es uno de ellos, simplemente que se sospecha. Pues hay muchos, pero una parte que nosotros hemos encontrado en el trabajo que ya hemos hecho es la malnutrición. O sea, ese es un factor importantísimo. Entonces, para abonar un poquito a lo que estaba diciendo el doctor Corona, y que nos quede claro cuál es el eje de nuestro proyecto en cuanto a la enfermedad renal crónica,
en el oriente de Michoacán, se estudia en esa región, primero porque es la región de mayor incidencia. Hemos tenido a lo largo de, pues, la denuncia se presentó en el 2021, ¿verdad? Trabajamos 2022, 2023, hemos estado trabajando y hemos enfrentado una gran cantidad de opiniones, ¿sí? En donde dicen que no, que ahí es más mediático, pero que hay otros focos rojos. Probablemente. Sin embargo, un estudio reciente que nosotros hicimos en la base de datos que nos prestó el Instituto Mexicano del Seguro Social de Atención a Pacientes Renales en el estado de Michoacán, se ve que la jurisdicción sanitaria, que es la de Zitácuaro, para enfermos renales, hay más en esa zona. Y no solo eso, sino que en esa zona empiezan el tratamiento dialítico a edades más tempranas. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. La enfermedad renal que nosotros estamos estudiando es la que no tiene causas determinadas y que nosotros le denominamos ERCENT. Sí, entonces, ¿por qué es importante? Primero porque, pues como dije, no tiene causas determinadas, no sabemos, o más bien, sabemos que no es por diabetes, que no es por hipertensión, no es por malformaciones, ¿sí?, de los riñones, sino no se sabe qué es, y tiene dos problemas principales. Uno, que afecta a poblaciones menores de 30 años, por un lado, y por otro lado, que el inicio de la enfermedad no se conoce sino hasta que ya el paciente se encuentre en una etapa terminal. ¿Sí? Es decir, un día aparentemente está bien, y de repente, así muy de repente, tiene un malestar generalizado muy fuerte, acude al médico y al día siguiente ya está en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Entonces es una situación muy dramática porque, como dije, es muy, ¿cómo se dice esto? Pues de la nada pudiera ser que se presenta ya la enfermedad y ataca a gente joven en edad productiva, ¿no? Entonces, que generalmente no padece, con no tiene ninguna excepciones, de problemas de carácter renal. Hay que decir que esto sale de lo normal, o sea, llama la atención de inmediato por lo que está sucediendo. Si fuera una población de diabéticos, podríamos decir, bueno, pues es una diabetes mal cuidada, una hipertensión que tampoco se ha vigilado, que no se, una malformación que no se detectó a tiempo, pero esas ya son causas conocidas, y acá no sabemos, simple y sencillamente se pierde la función renal, en teoría de un día para otro, o sea, se va perdiendo, pero no lo sabe el paciente porque no tiene síntomas. Y cuando no se sabe, hay que ir a buscar al medio ambiente. Ese es el punto, claro. Y a los elementos naturales de consumo, de ingesta. Ese es el proyecto que ustedes están desarrollando desde diferentes perspectivas. ¿Qué comes? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu actividad? ¿Qué respiras? ¿Cómo te mueves? ¿Sí? En el espacio. ¿Y cuál es la relación que tienes con diferentes factores? Es decir, a lo mejor todos los pacientes son agricultores y todos utilizan pesticidas, podría uno decir. A lo mejor todos comen fruta de ahí mismo. A lo mejor tal cosa. Es decir, es un estudio que rebasa una disciplina. Tiene que ser un estudio integral, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar de otra serie de problemas que son los, digamos, socioculturales. Esta enfermedad sabemos que está generando una presión enorme en México, es decir, los problemas renales están llevando incluso a la quiebra a muchos elementos de salud porque son muy caros, son muy costosos realizarlos, se necesitan máquinas especiales, se necesita personal muy especializado, pero además es incapacitante, es decir, genera un problema social, familiar muy serio, ¿no? Entonces es necesario también estudiar los efectos. Regresando al corte, platicamos de eso. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de un problema muy serio que no podemos seguir dejando transcurrir, que tiene que ver con una alta incidencia de casos de nefropatía por causas desconocidas y que está de una u otra manera asociado pues a una empresa que genera energía eléctrica a partir de recursos geotérmicos. Estamos hablando de los azufres.
Decía yo en el corte anterior que era muy tentador decir que era la termoeléctrica, pero eso en ciencia no sirve absolutamente de nada. Tenemos que demostrar la causa real y eso nos puede llevar mucho tiempo, incluso generar sorpresas enormes, es decir, que no sea lo que yo pensaba, sino eso es parte de la ciencia y qué bueno que hay un grupo de investigadores que están tomando en serio este asunto para saber exactamente cuál es la causa. Ya hablamos de por qué está asociado, por lo menos en la sospecha, a la geotérmica. Y sabemos por qué se sale de lo normal, ¿sí?, de este tipo de enfermedades. Pero esto tiene un efecto en las comunidades, en las poblaciones alrededor, pues que debe ser también estudiado. ¿Qué está pasando en estas poblaciones que de repente sus hijos, incluso varios hijos en una misma familia, hemos sabido, de repente enferman e incluso mueren? Y entonces, bueno, esto debe tener una consecuencia brutal en estos grupos humanos, ¿no? Doctora, ¿cómo han abordado este problema? Bien, pues este proyecto de investigación multidisciplinario incluye trabajo de diagnóstico, pero también trabajo de incidencia. Y le hemos dado mucha importancia a tratar de hacer prevención desde etapas tempranas. Entonces tenemos acciones en escuelas de nivel básico, tanto primarias como secundarias, en los municipios centrales, que son Sinapecuaro e Hidalgo, pero también en 10 municipios alrededor, como haciendo un círculo en torno a esta zona para ir identificando qué tantos casos encontramos cercanos a esa zona y cada vez que nos vamos alejando un poco más. Sí, el agua no tiene una división municipal. No. Ahí no, si no, estoy en el municipio de Irimbo, así que para allá no voy. Bueno, nosotros estamos yendo a Irimbo, estamos yendo a Senio, estamos yendo a Áporo, estamos yendo hasta Zitácuaro y estamos visitando las escuelas. Empezamos con nivel básico, ahorita ya estamos incluyendo bachillerato y universidad, preguntándoles sobre el estilo de vida, ¿no? Sobre cómo comen, cómo duermen, sobre la parte emocional, que también está ligada con procesos de salud de enfermedad. Y al mismo tiempo que recolectamos información, hacemos trabajo de incidencia, ¿no? Dejamos estrategias, por ejemplo, para manejo de la ansiedad, dejamos una estrategia de recolección a través de investigación y acción participativa, construyendo mapeos participativos de zonas de riesgo que perciben los niños y también esas zonas protectoras, esas partes que les gusta de su paisaje, de lo que viven. Y bueno, pues estamos incluyendo aspectos de salud física, aspectos de salud ambiental y aspectos de salud psicosocial, por un lado. Y por otro lado, estamos visitando a familias que tienen algún enfermo renal crónico para conocer su historia, para ver cómo han vivido la enfermedad. Te diría que el común denominador pues es sufrimiento. En el caso, ya datos concretos que hemos encontrado, cuando medimos sintomatología depresiva a niños que no tienen familiares renales y a niños que sí lo tienen, pues los niveles de sintomatología depresiva son mayores en quienes sí tienen un enfermo en casa, ¿no? El desgaste familiar del cuidado, la parte económica, ¿no? Pero pues se van conjuntando estos factores, tanto de la enfermedad en sí misma, como todos los efectos e impactos que esta tiene en los integrantes de la familia. Pero supongo que se encuentran otro tipo de situaciones irregulares ahí, es decir, no solo la parte de las nefropatías, sino a lo mejor la nutrición, pues efectivamente no es la adecuada, por ejemplo, el consumo de refrescos y otras bebidas, y que configura un problema futuro también. Por de supuesto. Diabetes. Ahora no estaba asociado a la diabetes, pero ahora la diabetes va a ser un acompañante de este problema. O sea, así van a ir surgiendo situaciones que yo he pensado que este tipo de estudios en realidad deberían hacerse en todas nuestras comunidades. Sí. No solamente porque hay un problema, sino para evitar que surjan problemas. Hay lugares en Chiapas donde la incidencia de diabetes es enorme, pero también el consumo de refrescos. También se antoja pensar que están asociadas y entonces hay que tomar previsiones antes de que esto suceda. Entonces, creo que este estudio nos va a dar muchísima información en muchos sentidos,
pensando e intentando no satanizar a la compañía. Sí, bueno, a lo mejor se encuentran fallas que se pueden corregir. No necesariamente porque sea la responsable, sino porque hay problemas que deben ser corregidos y abordados. Pero también decía yo, bueno, otro problema, los agroquímicos. Bueno, encontramos que los agroquímicos también juegan un papel. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la normatividad? No solo en la región, sino en todo el país. Nosotros sabemos que las normas mexicanas son muy estrictas, pero su cumplimiento es muy laxo. O sea... Pero luego no son tan estrictas, ¿eh? Como los niveles son un poco altos que en comparación con normas internacionales, que ese es uno de las problemas que nos encontramos con los metales pesados. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, ahora sí, exactamente. No, de acuerdo. De hecho, la idea del proyecto, para continuar un poco presentando el proyecto como tal, de las actividades que nosotros estamos teniendo, por ejemplo, en el área de salud ambiental, pues hay 3 elementos que estamos estudiando: aire, agua y suelo. Entonces hay un especialista para cada elemento y de manera sistemática también, como bien lo decías, no hay fronteras políticas, sino se trabaja con un concepto de cuenca, con un concepto de medio ambiente, y aunque hay una línea de investigación muy clara por tener este eje central, obviamente, de posibles pérdidas de emisión de parte del campo geotérmico, de los azufres, pero bueno, pues hay una serie de elementos químicos que pueden ser indicadores de esto, como puede ser que encontremos trazadores de otros fenómenos, de otros procesos que puedan estar relacionados, que si quizás ya estaban y ahora sumando, como tú bien dices, ahora esto, pues eso causa un detonador mayor ambiental. Entonces, bueno, esta área pues ya tiene también bastantes datos, estamos acercándonos a una base de datos muy completa y efectivamente después viene algo que es muy importante, la normatividad. Y la normatividad, en efecto, como dice la doctora, pues las normas internacionales incluso siguen bajando, como aquí también, pero aquí siguen más altas. Entonces, esto es muy importante porque las instituciones, para que puedan tener una acción legal o una acción política, esperan un valor, pero en realidad, así como no hay divisiones políticas en el medio ambiente, tampoco lo hay en relaciones en las cuales hay elementos de diferentes sustancias que puedan interactuar, y de hecho hemos encontrado que es multielemental, no es un solo elemento. Este es un hallazgo de este estudio, porque muchas veces se van sobre un arsénico, y mira, el arsénico es apenas cerca de la norma. Sí, pero no solo eso, hay otros 6 elementos químicos que están ahí relacionados de manera diferente en cada tipo de fuente, de agua específicamente, y bueno, estamos por trabajar, por iniciar ya con el trabajo de la composición del aire, ¿no? Sí, fíjate, a mí se me ocurren 2 preguntas, Pedro, porque están vinculadas con otras zonas. Es decir, nosotros pensamos que si el agua de la Misita se agota, pues vamos a perforar pozos, y se nos agotan esos pozos, pues profundízale más. Bueno, aquí sabemos ya que no podemos estar haciendo estas cosas sin un estudio serio, muy complejo, previo, ¿no? O sea, no podemos autorizar que se esté haciendo pozos por todos lados y listo, ¿no? Porque podemos enfrentarnos a un problema, por ejemplo, de metales pesados. Pero también está el otro punto de esta mirada muy simplista de pensar que hay formas o actividades humanas que tienen riesgo cero. Yo siempre he dicho, en realidad el riesgo cero no existe. Cualquier actividad que nosotros hacemos tiene un porcentaje trastoca el de medio efecto. ambiente. Y pensando en la energía geotérmica, pues la tentación es que es renovable, es que es muy limpia, es que es esto, y nos damos cuenta que no. Pero lo mismo, elaborar paneles solares tampoco es un riesgo cero. Se trabaja con metales y con materiales que a la larga pueden ser un problema muy fuerte. De manera que el auto eléctrico o estas cosas tampoco es una solución mágica. Manejo de residuos, por ejemplo. Entonces su estudio creo que va a ser algo que todos debemos de revisar, porque nos va a hablar de todo ese tipo de cosas, aunque esté relacionado con una zona y con una empresa. En realidad tiene vínculos con todo tipo de actividades, porque todos estamos relacionados con el agua y con la comida y con el aire que respiramos. Hay algo clave que tiene que ver con la salud pública, y aquí quisiera como enganchar las cosas que tú dijiste muy claras de por qué esperar a que haya un problema, ¿no? Si hay
obviamente, una serie de estrategias de detección temprana que nos podrían permitir efectivamente pues identificar ya algunos elementos. No sé si la doctora ahorita nos quisiera hablar un poco de ello, ¿no? Porque es parte del proyecto, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando también con lo que se le denomina un tamizaje, y estamos trabajando con niños de 10 a 12 años de edad en escuelas primarias y primero de secundaria, en donde les estamos haciendo un análisis general de orina y les estamos midiendo, tomando medidas antropométricas, y de esa manera pues saber precisamente cómo es su estado de salud. ¿Por qué de 10 a 12 años de edad? Es que si ellos tienen o pueden presentar alguna enfermedad renal o una anomalía renal, en esa edad de la que estamos estudiando nosotros, del ERCEN, en esa edad es cuando se empieza a manifestar. Y esto es una iniciativa que hacen en otros países, ¿sí? En Japón, por ejemplo, que es donde presumen que disminuyeron, pues, en porcentajes muy elevados el número de niños renales, es porque hacen hacen esta iniciativa, y es lo que nosotros estamos haciendo. Elegimos algunas comunidades, algunas escuelas, obviamente no lo vamos a hacer en todos, pero eso hasta ahorita ya llevamos una muestra bastante grande de niños, y pues hemos encontrado algunos casos que ameritan referirlos a atención médica especializada. Y que se pueden tomar medidas para por lo menos moderar, no necesariamente... No, lo que pasa es que cuando ya se presenta, eso es algo que debe de quedar muy claro. Cuando ya se presenta una enfermedad renal, lo único que se puede hacer es detener el deterioro. El deterioro. No se va, no es así como de otras cosas que luego te curas, ¿no? Sí, no. es lo que yo digo, moderar detener el el deterioro, eso es lo más importante. Miren, estamos terminando este programa, creo que se nos antoja que tenemos que seguir, porque estamos hablando del proyecto. Luego habremos de hablar de qué está pasando. Sí. ¿Les parece? Les quiero agradecer su presencia en este momento y convidar a nuestro auditorio a que siga esa transmisión, porque ahora hay que hablar del otro lado, lo que ya saben ustedes que está pasando. Muchas gracias, al contrario. No, gracias por la invitación. Gracias.